oportunidad. So, last chance, última oportunidad. Do you want to participate writing a sentence or something like that? If you don't, we have to continue. Okay? Remember, guys, you have to study this chart. Tienen que estudiar este recuadro, por favor. Okay? Muy bien. Then, what else, guys? This is the most complete chart. Este es el recuadro más completo que he visto, ya que hay algunos otros, pero que no cubren todas nuestras necesidades. Then, if you want to practice this topic, there's a song by Simon and Garfunkel, The Condor Buses. Si quieren practicar este tema, tenemos esta canción, El Cóndor pasa, que maneja a los modal verbs would y could. Okay? We have like a short description of the modal verbs. Acompañamos con una breve descripción de los verbos modales. Here we have may and might. And now, guys, we are going to start today talking about a bill of lading. Y después, bueno, de recapitular un poco este tema que no fue muy sencillo, no fue nada sencillo, continuaremos con el conocimiento de embarque. What is a bill of lading, guys? Remember that we have 11 Incoterms, but the Incoterms FAST, FUF, CFR, and CIF need the bill of lading. Recuerden que tenemos nuestros 11 Incoterms que representan diferentes tipos de transporte, pero FAST, FUF, CFR y CIF necesitan un conocimiento de embarque ya que son marítimos. When applying an Incoterm FAST, FUF, CFR, or CIF, the merchandise is going to be transported by sea or any waterway transport. Cuando aplicamos estos 4 Incoterms a mercancía, será transportada por vía marítima o por mar, o cualquier transporte que sea por vía fluvial. Waterway, aquí es la palabra para fluvial. That's why it is important to obtain the bill of lading. Por eso es importante obtener el conocimiento de embarque. A bill of lading is a document that the shipping company issues as a receipt for the shipped goods. ¿Se acuerdan que hemos visto a lo largo de este mes algunos verbos? Pues aquí los estamos aplicando. Dice que un conocimiento de embarque es un documento que la empresa naviera emite como un recibo de los bienes enviados o embarcados, o de las mercancías enviadas o embarcadas. When the products reach the port of destination, the importer must have the bill in order to continue with the import process of his merchandise. Dice que cuando los productos llegan a puerto, arriban a puerto, reach the port, así lo entendemos, de destino. ¿Y este must qué significará? Lo acabamos de ver. ¿A qué hará referencia? ¿A algo opcional o a una obligación? It shows an obligation. Claro que nos muestra una obligación. Dice que el importador debe tener el conocimiento de embarque y in order to lo traducimos como para continuar con el proceso de importación de su mercancía. ¿Ok? Must indica que esto no es opcional, sino que es un requisito forzoso. ¿Ok? So here we have the sample, this bill of lading sample, with fields like shipper, bill of lading number, consignee, carrier, notified party, address, place of receipt, ocean vessel, budget number, port of loading, port of delivery, port of discharge, marks and numbers, or container numbers, number and kind of packages. Description of goods.
gross weight, measurements, and more. Entre los campos más distintivos de un bill of lading tenemos pues su número, el exportador, el destinatario, el nombre del buque, el viaje, el puerto de carga, de entrega y de descarga, marcas y números, incluso números de los contenedores, número y tipo de paquetes y su descripción y el peso bruto, entre otros. Okay, but today we are not going to discuss about fields, pero hoy no estaremos discutiendo acerca de los campos, sino el vocabulario básico. Okay, so remember that the vocabulary that we need is, first one, crew. Crew, what is crew? Tripulación. All the members of this vessel, okay, not the passengers. No, 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 no. We are talking about the captain or the people that is helping, okay. Nos referimos no a los pasajeros, sino a todas las personas que están um, laborando en este buque. Okay. Then we have the vessel's name, el nombre del buque. ¿Cómo se dice buque? Vessel. Vessel. Ese es el término más común que encontramos en un bill of lading. Okay. ¿Podemos encontrar ship también, teacher? Yes. Vessel or ship name. No hay ningún problema. Mucho cuidado con la palabra vessel, porque si estamos leyendo algún texto o documento que tenga que ver con el transporte marítimo, efectivamente, vessel será un buque o un barco. Pero la palabra vessel en cualquier otro contexto, like pottery, eso es alfarería, eso es una vasija. Vessel también significa vasija, así que mucho cuidado. Then, port, el puerto. Port of charge, port of discharge, and port of delivery. Port is puerto, charge, puerto de carga. Discharge, puerto de descarga. And delivery, puerto de entrega. Then, the VL includes, entonces, con todo esto claro, nuestro conocimiento de mar que incluye description of the goods transport, descripción de los bienes transportados. Okay? Number one. Then, gross weight and volume of the merchandise. Peso bruto, I mean including outer packaging, es decir, incluyendo el embalaje externo, y el volumen de la mercancía. In cubic meters, sometimes, right? En metros cúbicos. Number of original BL issued by a shipper or by a carrier. ¿Ven? Tenemos otra vez el verbo issued, pero conjugado aquí en pasado participio. Es el número de conocimiento de embarque original. ¿Y quién lo emite? Bueno, dice emitido por el exportador o por el transportista. Vessel's name, el nombre del buque. Port of loading, puerto de carga. Port of discharge, puerto de descarga. Total number of containers received by the carrier. Número total de contenedores recibidos por el transportista. Currency, que es la moneda o tipo de cambio. And total freight, el flete total o el monto total del flete con todos los servicios que se puedan meritar. Okay, guys? Excellent. This is the VL. This is one of the simplest documents. Realmente es uno de los documentos más simples, como se darán cuenta. No son tantos detalles como un airway bill. Okay, very good. So after this topic, guys, we have the SDS. Do you remember when we talked about hazardous materials, we had a document to prove or to describe all the instructions, all the handling of this merchandise? ¿Recuerdan cuando veíamos mercancías peligrosas o materiales peligrosos?
Había un documento que nos brindaba toda la información acerca del manejo de estos bienes. Is this one? Examining it as yes, you can check a complete document here in this link. Podemos examinar el documento completo de la hoja de seguridad justamente en este enlace. Actually, I'm gonna show you. De hecho, te voy a mostrar rápidamente. Remember that the SDS is a document that the manufacturer has to show. Ok, recuerden que es un documento que el fabricante debe mostrar. This document is going to describe all what you need to know about these materials. Te mostrará todo lo que necesites saber acerca de estos materiales. Ok, you can submit, puedes acercarte a dejarlo. Ok, very good. Material Safety Data Sheet, Product and Company Identification. ¿Ven? Se identifica tanto el producto como la empresa. Hazard Identification, los peligros identificados. ¿Ok? What else, guys? Acute effects, los efectos. Potential health effects, los efectos potenciales en la salud. Eyes, skin, inhalation, ingestion. Tenemos desde los ojos, la piel, al inhalar o al digerir. ¿Qué puede suceder? Target organs, los órganos principales que se ven afectados. Central Nervous System, CNS, blood, kidney. Este material peligroso, por ejemplo, daña principalmente el sistema nervioso, la sangre y los riñones. Kidney son riñones. Then we have composition, information and ingredients. ¿Cuál es la composición de este material peligroso? First aid measures. ¿Cuáles son las medidas de primeros auxilios? At first, at contact, eye contact, skin contact, inhalation, ingestion, and notes to physician. Ven, hay instrucciones y medidas cuando hay contacto con los ojos, con la piel, al inhalar, al ingerir, y también, ah, permíteme, cómo se debe proceder. Firefighting measures, también medidas para los bomberos, para extinguir cualquier incendio. Accidental release measures, también algunas medidas. Personal precautions, precauciones personales. Environmental precautions, precauciones ambientales. Methods for containment and cleanup, métodos para contener y para limpiar. Handling and storage, para el manejo y almacenamiento. Exposure controls, cómo controlar la exposición y cómo protegerte. Personal protection. Physical and chemical properties, propiedades físicas y químicas. Stability and reactivity, estabilidad y reactividad. Justamente aquí en el punto 9 y 10 encontrarán vocabulario que tiene que ver solo con alcance peligrosos y con químicos. Bien, porque nos da palabras interesantes como density, pressure, boiling, melting, nos da un punto de evaporación, de viscosidad, de derretimiento, de ebullición. Boiling es de ebullición, de evaporación, mucho vocabulario de química. Toxicological information. Aquí tenemos información toxicológica. Ecological information, información ecológica. Disposal considerations, también consideraciones acerca de los métodos para disponer de estos químicos. Transport information, información de transporte, dice not regulated, no está regulado. Transport information, información de transporte. Regulatory information, información de regulatoria en cuanto al agua, glicerina, esto es como el inventario. Okay, and that's it, guys. This was the SDS.
este fue nuestro link para la hoja de seguridad, que también se cita en los videos y este es el enlace, jimpo.com, así se llama el espacio, jimpo.com. Okay, guys, so let's continue. Today, we are going to talk the expressions used to and get used to. Okay? Very good. Used to, just used to, en infinitivo, used to, puede significar dos cosas dependiendo si va a llevar phrasal verb o modal verb. ¿Cómo es esto? Sí, miren. De esta frase que voy a poner en el recuadro, used to, se pueden desprender dos opciones. ¿Cuáles? Y yo lo conjugo en pasado para decir solía, o que yo le agregue el verbo get para construir un phrasal verb. Used to significa algo que yo solía hacer. It's like for talking about memories, es para hablar de recuerdos. Used to es solía, ven, tiene nuestra D, se encuentra solo, no tiene verbo frasal, pero abajo sí tiene a get. Y eso le da una connotación totalmente diferente. Used to is a phrase that can mean accustomed or habituated to. Yeah, like get used to. Or refers to something from the past that is no longer true. Bien, entonces used to, dependiendo de la manera en la que nosotros lo representemos, jóvenes, puede significar que, o me refiero a que estaba acostumbrado o habituado a hacer una cosa, como en este caso, cuando le agrego get, pero también puede referirse a algo del pasado que ya no es verdad. Quedó en un recuerdo. Eso lo lograré escribiendo la expresión used to. Okay. So, used to and used to are also frequently used in English grammar as models verb phrases. ¿Por qué estamos viendo este tema? Porque también son una especie de verbo modal. Suelen utilizarse también con frecuencia como frases o verbos modales. Okay. Describe activities or situations that were true or happened regularly in the past, but that no longer exist now. Cuando yo utilizo used to, por ejemplo, que voy a poner aquí en rojo con amarillo, se utiliza para hablar de situaciones que pues ya no son verdad, ya no existen. Maybe this happened during my childhood, tal vez esto sucedió durante mi infancia, or when I was 18 o cuando era adolescente, but I'm no longer a teenager, pero ya no soy adolescente, I'm an adult. So, this will never happen again. Esto que yo estoy contando no sucederá otra vez en el futuro, no sucederá nunca más. Para eso es used to. Recuerdos. Check these sentences, okay? When I used to live in the US, every weekend, we would go to have a cook with friends. We also used to go to rivers and lakes. That's where I learned how to swim. Esto es un recuerdo. ¿Qué dice este texto? Cuando solía vivir en Estados Unidos, cada semana íbamos a tener un asado con amigos. También solíamos ir a ríos y lagos. Y ahí es donde aprendí a nadar. This is a memory. Son recuerdos. ¿Y cómo estamos escribiendo estos recuerdos? Con used to. Solía hacer. Solía ir.
¿Cuál es el patrón que estamos encontrando al utilizar esta expresión? Que siempre va seguida de un verbo en infinitivo, ¿ok? Siempre. That's why I put this picture. Por eso puse esta imagen. ¿Recuerdan? Used to es para recuerdos. Pero ahora, ¿cuál es la fórmula que puedo utilizar para esto? Check. Check this out. Voy a ir resaltando poco a poco con ustedes. ¿Ok? Vamos a ir ubicando por colores. Here, in yellow, we have I, you, he, she, it, we, they, or any noun. Como sujeto podemos tener cualquier pronombre personal o sustantivo. Then we have the verb used to. Luego tenemos el verbo del que estamos hablando para mencionar recuerdos. Used to. Voy a ir relacionando con colores. The subject could be one of them. El sujeto puede ser cualquiera, uno de estos. Then we have used to in green. Ponemos used to con nuestra D al final para decir solía. Con D, ¿ok? Then we have the verb in its root form or infinitive form. Luego, ¿qué es lo que solías hacer? Eso que solías hacer lo colocas en infinitivo. Could be eat, run, play, study, work, live, whatever. Puede ser el verbo comer, correr, jugar, estudiar, trabajar, vivir, un verbo activo, un verbo pasivo, un verbo regular o irregular, no importa, excepto modal verbs. Los modal verbs no pueden ir aquí. Recuerda que los modal verbs no necesitan auxiliares, así que eliminados. Solo verbos normales de nuestras listas. Then, examples. They used to rent an additional forklift every summer, but not anymore. Ellos solían rentar un montacargas adicional cada verano, pero ya no más. Not anymore, ya no más. When I was child, I used to eat a lot of candies. Now I prefer fruit. Cuando yo era niña, solía. ¿Cómo interpreto esto? Solía comer un montón de dulces. Ahora prefiero la fruta. When I was a teenager, I used to read a lot or many books, but I don't read much these days because I'm always working. Cuando yo era adolescente, solía leer muchos libros, pero no leo mucho estos días porque siempre estoy trabajando. Ven, estoy utilizándolo para hablar netamente de recuerdos, cosas que fueron regulares en el pasado, pero que ya no son verdad. ¿Ok? I remember when I was a child, my mother used to cook healthy food for me and my sister. Puedes hablar de cualquier tipo de recuerdo. Recuerdo cuando era niña, mi mamá solía cocinar comida saludable para mí y mi hermana. I used to play with my friends all the afternoons and eat a lot of candies. Solía jugar con mis amigos todas las tardes y comer muchos dulces. ¿Ven? Esto, todos mis recuerdos, todas mis memorias están con used to más un verbo en infinitivo. Okay? Maybe you could describe something like, when I work in that company, I used to send, or I used to do the inventory. Ahora, si estamos hablando de recuerdos, ¿para qué otra cosa lo puedo utilizar? Puede ser para describir algunas funciones que desarrollabas en otro empleo. También podría ser conveniente. So, let's check the affirmative form. La fórmula que acabamos de ver es la afirmativa, ¿no? Ok. I used to walk to school every morning. Solía caminar a la escuela todas las mañanas. Dice acá, used to walk. Muy bien. Pero luego mis alumnos comenzaron a participar y querían decir cosas que no solían hacer. Eso nos llevó a las fórmulas
negativas. Así que las negativas las voy a poner de este lado y las afirmativas las voy a poner de este otro lado. Vean, ahí las estoy organizando. Fórmula afirmativa de este lado, oraciones afirmativas de este lado y las negativas las vamos a pasar para el gran final. Nos llevarán a la siguiente fórmula. Estas. Ok. I used to walk to school every morning. I used to go to work every morning, but because of the pandemic, now I go to the office only twice per month or twice a month. Solía ir a trabajar todas las mañanas, pero a causa de la pandemia, ahora tengo que ir a la oficina solo 2 veces al mes. My brother and I used to go to the park together. Otro recuerdo, mi hermano y yo solíamos ir al parque juntos. Then, my sister used to get mad when I wrecked her computer. Mi hermana solía enojarse mucho. Get mad es enojarse al punto de gritar, ¿ok? Al punto de alterarte. Es alterarse. Solía ponerse muy mal cuando yo tomaba su computadora. Tal vez esto indica que ya no lo hace. Then, when I was child, I used to run in the forest because I used to live in a little farm, and then when I was 18, I used to play basketball and volleyball in high school. Aquí se mezclaron todos los recuerdos de una manera un poco extraña, pero el punto es utilizarlo para recuerdos, dice. Cuando yo era niña, solía correr en el bosque, porque solía vivir en una pequeña granja. Y entonces, cuando fui un adolescente, solía jugar básquetbol y voleibol en la secundaria. Used to. Ahí vemos nuestra fórmula. Pero, maestra, ¿y cómo aprendo a decir algo que no solía hacer? Vean. I didn't used to like garlic in my food, but I love it now. Algo que acostumbrabas. ¿Cómo que acostumbraba? Sí, algo que solía no pasar. No solía pasar. I didn't used to like garlic. Cuando esta persona era un niño, no le gustaba el ajo, garlic. No solía gustarme el ajo en mi comida, pero ahora lo amo. ¿Vean? Un recuerdo que ahora cambió. I didn't used to like finance classes in high school. No solían gustarme las clases de finanzas en la secundaria. ¿Cómo llego a escribir este tipo de oraciones? Check, guys. Con did not y luego used to en infinitivo. Como entonces, cuando quiero escribir en negativo, used to ya no necesita la letra D exactamente. Ya no la requerimos. I did not used to study. Algo que recuerdes que no solías hacer. Recuerda, no llevamos letra D aquí, así que por esa razón la voy a tachar así para que todos lo recuerden. No lleva D. Es sin D, por favor. Es el pronombre personal o noun o sustantivo. El verbo auxiliar did not o didn't. Es mucho más frecuente encontrar didn't en negación. Y el used to sin la D. En infinitivo, por favor. ¿Ok? Very good, guys. Then you add the verb in its infinitive form. Y luego agregamos nuestro verbo en su forma infinitiva. Check. The company didn't used to buy computers, they rented them. La empresa no solía comprar sus computadoras. Ellos las rentaban. ¿Ok? Didn't used to buy. Ahí está la esencia de esa oración. My father didn't used to eat candies. No, he loved them. Mi padre no solía comer dulces. Otro recuerdo de mis alumnos. Ahora los ama.
Then, very good. My dog didn't used to eat fruit. Now he loves banana. Muchas oraciones que traen a nuestra mente recuerdos de cosas que no solían pasar. Y tal vez ahora sí. So this is the negative form. Recuerda, esta es nuestra fórmula negativa. Acá está desglosada en la parte superior. Acá está escrita sencilla y rápidamente. Subject plus did not or didn't plus used to plus verb in its root form, verbo en infinitivo, plus complement. Y luego nuestro complemento. So now, do we have more formulas? ¿Tenemos más fórmulas? Más bien, tenemos la forma interrogativa, tanto desglosada como descrita de forma rápida. ¿Cómo le pregunto a alguien acerca de sus recuerdos? O si solía hacer algo, ¿ok? Tal vez estoy en una entrevista de trabajo y me preguntan qué solía hacer en aquella empresa. Did you used to do the inventory? ¿Solías hacer el inventario? Did you used to send the shipping documents? ¿Solías enviar los documentos de transporte? Or something like that, o algo así. Muy bien, pues aquí tenemos cómo se escribe. We have to start our sentence with the auxiliary verb did. Tenemos que comenzar nuestra oración con el verbo auxiliar did. Okay, then we write a subject or the personal pronoun. Luego escribimos el sujeto o nuestro pronombre personal o sustantivo. Did your father used to take you to school? Tu padre solía llevarte a la escuela, es lo que acabo de preguntar. And yes, he used to take me to school. Then, después del pronombre personal ponemos used to en infinitivo. Recuerden que siempre que tenemos el auxiliar did, ya sea en negativo o en interrogativo, eso nos obliga a que used to esté en infinitivo. ¿Ok? El did le da la connotación de preguntar algo en el pasado. And then we write the infinitive verb. Y luego escribimos el verbo en infinitivo. Did Mark used to work for Nokia? Mark solía trabajar para Nokia. O incluso esa pregunta puede ser para ti. If someone is watching at your curriculum, at your resume, si alguien está viendo tu resumen, que es tu hoja de vida, ¿qué vamos a hacer? Tu currículum. ¿Qué te preguntaría al ver tu experiencia? ¿Solías trabajar para tal empresa? Did you used to work there? Did the companies used to make alliances? ¿Las empresas solían hacer alianzas? Did the government used to give more support to people? ¿El gobierno solía dar más apoyo a las personas? Okay. Or did the government used to be more honest? ¿El gobierno solía ser más honesto? Podemos hacer cualquier tipo de oración. Did the customs used to be opened 24/7? ¿La aduana solía estar abierta 24/7? Podemos hacer cualquier pregunta. Because remember, the interrogative form includes did, subject, used to, verb in its root form, complement, and question mark. Did you used to play outside when you were a child? ¿Solías jugar afuera cuando eras niño? Did you used to watch a lot of TV when you were a child? ¿Solías ver mucha televisión cuando eras niño? Did you used to play video games? ¿O solías jugar videojuegos? Did you used to send the documents by this program?
solías enviar los documentos con este programa o a través de cierto programa. ¿Qué solías hacer? If you want to write these examples, go ahead, guys. Si quieres escribir estos ejemplos, adelante, por favor. Okay? Excellent, guys. Are you ready, guys? ¿Listos? Very good. So, entonces, vamos a mostrar la siguiente lámina. Vamos a eliminar esta nota. Primero lo ocultaré y luego encontraremos los errores en las siguientes oraciones. Vamos a ir identificando los errores en la lámina, en el recuadro siguiente. Tienes 1 minuto para observar las siguientes oraciones y encontrar lo que está mal, ¿ok? 1 minuto, vuelvo rápidamente mientras ustedes observan las siguientes oraciones. Corre tiempo. Okay, guys, are you ready? Who wants to participate? ¿Quién quiere participar encontrando los errores en las oraciones? Ok, Alberto Ibáñez. The first one, en la primera. ¿Cuáles son los errores? Ok, entonces, en vez de ser used, ¿cómo sería? It used work in the factory. Used. Sin la D. Yes. Are you sure? ¿Estás seguro? Yes. Ok. Are you missing something? ¿Se te está olvidando algo? Check the formula. Ve la fórmula. ¿Hay solo un error? Si tú me dices que solo hay un error, tendrás un punto. Obsérvala bien. Yes, but I don't see another. Ok, very good. You could get 2 points. Pudiste haber obtenido 2 puntos porque es Did you used to work in a factory? Yes. Sorry. Okay, don't worry. Don't worry. Thank you, Alberto. 1 point. 1 punto. Okay, very good. Jóvenes, me comentan que su examen estará disponible al mediodía, ¿ok? Al mediodía podrán ver su examen. Gracias, para que a partir de esa hora lo puedan revisar. Vengas. Litzy Dariana, the next sentence. What are the mistakes here? ¿Cuáles son los errores aquí? Le falta el auxiliar did. Ajá. Sería did Alan used to drive the quick run. Ajá. ¿Y alguna otra palabra que haya que corregir? El verbo, en este caso used to, sin la D.
porque está en interrogativo. Y ya. Yes. Very good. So you got 2 points. Obtuviste 2 puntos. Very good. Thank you, Litzy. Let me write your point. Thank you, teacher. Don't worry. Let me find your name. Now, let's ask to Francisco Uriel. Number 3. Yes, teacher. Le hace falta del principio un did. Did Marlene, Slava, and Paola. Y le hace falta el use. And Paola used to eat together. Yes. Very good. 2 points. Then, guys, we have more sentences. Tenemos más oraciones. We have 2 more sentences. Who wants to participate? 2 oraciones más. ¿Quién desea participar? This is an excellent chance. Esa es una gran oportunidad. Okay. Well, together, guys. Juntos. ¿Cómo vamos a corregir las siguientes oraciones? Vamos a ver. Did they use plan the promotion in September? ¿Cuál será el error? A ver, Sunny. No. Mi teacher. Sería ¿Quién dijo mi? Ok, ya estaba contestando Sunny. Ok, Sunny, adelante. sería did, le falta el use, did they use it? No. Mm, They use. Did they use? Le falta algo más. Who wants to try? ¿Quién lo quiere intentar? Vamos a preguntarle a Rodrigo Antonio. Le faltaría el to. Que they used to. No. Used to. What? Oh, yeah, no, yes. It's okay. Did they used to plan Plan the promotion in September. September? Yes. Very good. Nos hacía falta. Thank you, Rodrigo Antonio. Give me a second. Dame un segundo. Thank you. You're welcome. Then, guys, the last one. La última, jóvenes. The last one. Who wants to try? ¿Quién lo quiere intentar? No? Okay. Did she used to come? Did she used to the customs office on Monday? ¿Qué nos falta en esta oración? Respondemos de manera colectiva. The verb. That's right. Did she used to maybe go? Yes. The customs office on Monday. Very good, guys. Excellent. Muy bien. Pues ya hemos respondido todas nuestras oraciones de manera correcta. Vamos a resaltar las respuestas, lo que agregamos, y ahí están. Excellent, guys. So open your eyes when answering your exam. Abrimos bien nuestros ojos cuando estemos contestando nuestro examen, ¿ok? Very good. Then, what else? Here I have an exercise. Aquí tengo un ejercicio. Y así es como fue completado. I used to play piano. Used to. Solía tocar el piano. I stopped playing it a few years ago. Dejé de tocarlo hace unos años. Have you got a bicycle? Have you got, ¿qué es?
Esto es British English, esto es inglés británico. En vez de preguntar, do you have, preguntan, have you got? En vez de tener, ella tiene ojos azules, en vez de poner eso, ponen, she has got. Esto es inglés británico totalmente. En vez de preguntar, do you have a bicycle? Or, have you ever had, ¿alguna vez has tenido una bicicleta? Le preguntaron con, have you got? No, I used to have one, but I sold it. No, solía tener una, pero la vendí. Emil used to be a dancer. Emil solía ser una bailarina. Now he's the director of the ballet. Ahora él es director del ballet. We used to live near Manhattan, but we moved to Salt Lake City. Solíamos vivir cerca de Manhattan, pero nos mudamos a Salt Lake City. They used to sell very good products, not anymore. Solían vender muy buenos productos, pero ya no. Ven, puse este ejercicio para que entendamos los contextos en donde podemos utilizar used to. Y también para aprender, pues, este término, pues, que suena un poco distinto, porque es británico. ¿Ok? Cuando tú quieras contar algo así, un recuerdo o algo que solía suceder, lo puedes decir así. ¿Ok? Y bueno, aquí este fue un dictado que estuve haciendo. I was a younger in the 1960s. My friends and I used to do a lot of things that bothered our parents. We used to do things our mothers never did. We cut our hair, we smoked and went dancing. We loved Elvis Presley and the Beatles music. It was amazing. We went to the movies to watch films like Star Wars. I can remember it all so clearly. Ven, cuando yo estoy recordando mi pasado, we used to do. Aquí está este modal verb, ¿ok? Ahí lo tienen. So the last topic, ahora sí, el último tema de inglés 3 es Customs Clearance Process, proceso de despacho aduanero. Customs clearance process is the act of taking goods through the customs authority to facilitate the movement of cargo into a country, that means import, and outside the country, that's export. Terminamos nuestro nivel de inglés 3 con vocabulario de comercio internacional. ¿Cómo se podría definir el proceso de despacho aduanero, jóvenes? El despacho aduanero es el acto de tomar pues mercancías o bienes y presentarlos a través o delante de la autoridad aduanera para facilitar el movimiento de carga dentro de un país, que es importar, y fuera de un país, que es exportar. So, for the understanding of this topic, we have this vocabulary. Para la comprensión de este tema, tenemos el siguiente vocabulario. What is currency? The units of money used in a particular country. Currency son las unidades monetarias utilizadas en un país en particular. Then, exchange rate, tipo de cambio. Quantity to interchange one currency to another. Cantidad para intercambiar una moneda a otra. Taxes, money to pay to their government. Example given, value-added tax. Impuestos, dinero a pagar al gobierno. Ejemplo dado, el impuesto al valor agregado. Excise tax. ¿Saben qué es excise tax? Y ya habíamos visto un poco de este vocabulario en inglés 2, ¿lo recuerdan? A tax on some types of goods such as alcohol, cigarettes, or petrol paid to a national or state government. Esto así se escribe impuesto especial. Un impuesto en algunos tipos de mercancías como alcohol, cigarros o petróleo pagado a un gobierno nacional o estatal. ¿Ok? Venga eso. Daddy. ¿Qué es daddy? No es duty, maestra. No es como Call of Duty. No, duty no. Daddy. Es. La T suena como ligeramente aire y la I suena a O. Daddy. Así.
A tax paid to the government, especially on things that you bring into a country. Un impuesto pagado al gobierno, especialmente sobre cosas que tú has traído. Bring into es traer a que ocupe territorio de pues, tu país, que has traído al país. Customs territory. What is a customs territory? Geographic territory with uniform customs regulations. Territorio aduanero. Es un territorio geográfico con regulaciones aduaneras uniformes. ¿Ven? Lo leí de atrás para adelante. Clearance. Clearance. The accomplishment of the customs formalities necessary to allow goods to enter home use, to be exported, or to be placed under another customs procedure. ¿Qué es despacho? Esto, la palabra clearance, es despacho, jóvenes. El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir, ¿cómo se dice permitir? Allow, para permitir a las mercancías entrar para su uso interno, para ser exportadas o ser puestas bajo otro procedimiento aduanero. Customs procedure. Aquí tenemos vocabulario y verbos necesarios para entender este tema. Foreign goods, mercancías extranjeras. Very good. Mercancía extranjera, ¿qué es? Items from the outside of the customs territory. Son artículos de fuera del territorio aduanero. And what is a trader? ¿Y qué es trader? A person who buys and sells things. Una persona que compra y vende cosas. Un comerciante. Then we added more words for the understanding of this. Cuando hablamos de despacho aduanero, vemos diferentes tipos de regulaciones involucradas en este proceso, ¿verdad? Por ejemplo, que me piden algún permiso, un certificado, es decir, no pagar impuestos, sino presentar documentos oficiales. Esto se llama non-tariff regulations. Estas se llaman regulaciones no arancelarias. A permit, un permiso. A certificate, un certificado de algo. But we have tariff regulations, pero también tenemos regulaciones arancelarias. They imply money, y estas implican dinero. Por eso puse el signo de pesos. Taxes, fees, or duty. Tenemos que son los pagos de impuestos, de derechos o de obligaciones monetarias. So guys, please copy this information. Por favor, copiamos esta información. Vuelvo rápidamente.
Excellent, guys. Very good. I'm back. Estamos de vuelta. So, then, remember, you're going to need this vocabulary even for English 5. Vas a necesitar este vocabulario incluso para Inglés 5. Okay? So, this diagram shows the customs clearance process. Remember that this transaction, it has to be made between the country A and the country B. Este es un diagrama que muestra el proceso de despacho aduanero. Recuerden que esta transacción se realiza entre un país A y un país B. The country A represents the seller or exporter. El país A representa al vendedor o al exportador. And the country B is the buyer or importer. Y el país B es el comprador o, mejor conocido en nuestro vocabulario como el importador. Okay? So, this transaction is made across the border. Esta transacción es hecha pues cruzando la frontera, okay? Where the country A has to send the merchandise and the country B is going to pay when receiving the merchandise. El país A, el vendedor, tiene que enviar la mercancía y el país B, que es el comprador, pagar al momento de recibir. Okay? If the seller receives the money, the country B or the buyer gets the merchandise. But remember that in this process, there are many regulations that we have to accomplish. Bien, siempre es una transacción que se realiza a cambio de dinero, dinero por mercancía. Pero más allá de lo que vemos en este recuadro, que realmente es tan sencillo, es necesario mencionar que hay que cumplir algunas regulaciones arancelarias y no arancelarias. ¿Ok? So, that's it, guys. So we finished the course. Hemos terminado el curso. Pero vimos tantísimos temas este mes que es necesario hacer alguna especie de review. So, guys, remember that in this course, the general outline was about the continuous tenses. First, we'll learn how to change the infinitive verbs into the ing form. En primer lugar, lo que aprendimos fue convertir nuestros verbos en infinitivo en su forma ing, ¿lo recuerdan? Y eso mismo nos llevó a analizar o repasar los tiempos continuos. Okay, remember. Then we check the modal verbs, globalization, SWOT, shipping companies, customs clearance process, used to and get used to. Estos son todos los temas, a lo mejor no están en orden, pero eso es todo lo que hemos visto. E incluso un poco más, ¿ok? So remember that we started with our contrast between simple and continuous tenses. Comenzamos con un contraste en los tiempos simples y en los tiempos continuos. Los tiempos simples no nos hablan de una duración, solo hablan de hábitos actuales, de cosas que sucedieron en el pasado sin dar mucho detalle y de cosas que esperas para el futuro, sin dar detalles. But the continuous tenses describe like a length of time or duration. Los tiempos continuos nos hablan de una duración o una extensión de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, presente continuo. I am teaching English. Estoy describiendo lo que estoy haciendo justo ahora. The past continuous. I am describing something that I was doing in the past. El pasado continuo describe de manera muy precisa las cosas que estabas haciendo en el pasado. And future continuous describes something that you will be doing in the future. Y el futuro continuo te ayuda a escribir algo que estarás haciendo en el futuro en tiempo real por una duración. But for writing distances, we need the verb in ing. Pero para construir o escribir estos tiempos verbales, recuerden que necesitamos al verb to be. Para el presente continuo necesito un verbo como auxiliar al verb to be en presente. Is, are, are. Para el pasado continuo necesito el verb to be en pasado. Was o were.
Y para el futuro continuo necesito el verbo to be en futuro. Will be. Y cualquiera de esos tres, según el que necesite, lo acompañaré con mi verbo principal en su forma ing. Remember, the continuous or progressive tense shows an action that is, was, or will be in progress at a certain time, and it is formed with the verb to be plus ing form of the verb. El tiempo continuo progresivo muestra, si es presente continuo, que una acción está en progreso por determinado tiempo o en un determinado momento. El pasado continuo nos dice que estaba en progreso y el futuro continuo que estará en progreso. Okay, we analyzed some songs. Analizamos algunas canciones. And then remember, ¿cómo le llamamos a nuestro verbo en ing? Present participle, gerund, or just ing form. Le llamamos presente participio, gerundio o verbo en su forma ing. So, the ing spelling rules. ¿Cuáles son las reglas de gramática o reglas ortográficas para los verbos en ing? Remember, guys. When a verb ends in E, drop the E or not ing. Cuando el verbo termina en E, quítale la E y agrega ing. Por eso tenemos writing, hoping, taking, making, and writing. Le quitamos la E a todos. Remember that we have an exception. Tenemos una excepción. If that verb ends in double E, si el verbo termina en doble E, don't drop E, just add ing. Con doble E, no le quites nada, solo agrégale ing. That's why we have fleeing and seeing. Okay? If the verb ends in IE, y si el verbo termina en I latina y E, change IE with Y. Quita la I latina y la E y cámbiala por una Y. Y luego le pones ing. We practice all these rules, guys. Then remember, what else? When a one-syllable verb ends in vowel plus consonant. Si un verbo unisílaba, un verbo corto como jog, sit y run, terminan en vocal más consonante, double the final consonant and add ing. Duplica la última consonante y agrega ing. We have some exceptions, for like when the verb ends in W, X, and Y. Si ese verbo unisílaba termina en consonantes como la W y como la X o la Y, no aplicarán esta regla, se les aplicará otra. Por ejemplo, enjoy, que hicimos, si termina en WXY, simplemente le agregamos el ing que le hacía falta y ya, sin hacer nada más. For two-syllable verbs, if the first syllable is stressed, just add ing. Recuerden que hablamos de la stressed syllable, ¿verdad? De la sílaba tónica. Si la sílaba tónica se encuentra al principio de un verbo de dos sílabas, offer, visit, listen, solo agregamos ing al final. But for two-syllable verbs, if the second syllable is stressed, double the consonant and not ing. Pero igual para verbos de dos sílabas, donde la segunda sílaba está estresada o acentuada, ahí sí duplicamos nuestra consonante y agregamos ing. That's why we have admitting and committing. And we not double the consonant of words with more than one syllable if the stress is not on the final syllable. Y no duplicamos la consonante de palabras con más de una sílaba si el estrés o la acentuación no están al final de la sílaba. That's why we have remembering, ¿verdad? And what else? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña práctica. Muy bien. Y ahora sí, estuvimos practicando cómo convertir estos verbos en ing. Nos fue bastante bien. Then, guys,
Remember that we start with grammar, luego comenzamos con gramática y vimos the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening right now or may continue to the future. Utilizamos el presente continuo para decir que algo está pasando justo ahora y que podría continuar en el futuro. I mean, the action is happening. Esto está sucediendo. So, what is the formula? What are the uses of this tense? ¿Cuáles son los usos de este tiempo? Be careful, because we can use it for unfinished actions, temporary situations, temporary habits, annoying habits, and definite future plans. La parte difícil es saber cómo utilizar ese tiempo verbal. Recuerda que lo puedes utilizar para acciones que no han sido terminadas. También para situaciones temporales, cosas que están sucediendo por el momento, por un par de semanas, por un par de meses, pero no van a suceder para toda la vida. También para hábitos temporales y por eso agregamos time expressions como estos días o este momento. Annoying habits, también para hábitos molestos. You can intensify these expressions with words like always, forever, or constantly. Podemos intensificar esas expresiones con palabras como siempre o constantemente. And definite future plans, y para planes definidos en el futuro. ¿Cómo que en el futuro? ¿Algo que voy a hacer a corto plazo? Exacto. Tomorrow, agrego expresiones de tiempo como tomorrow, mañana, later, después, at 7 p.m. a las 7 de la noche, tonight, esta noche, or on Tuesday. Siempre para cosas a corto plazo, short term. Then, guys, what else? Remember that the writers use distance to add suspense to writings. Acuérdense que los autores utilizan este tiempo verbal para agregarle suspenso a los textos. Okay? But be careful because you can't conjugate these stative verbs in the present continuous tense. Pero recuerden, y dedicamos bastante tiempo a entender que no podemos conjugar los verbos estáticos en estos tiempos verbales, en presente continuo. ¿Cómo? ¿Por qué? Recuerda, stative verbs include categories like emotion, possession, thoughts, okay. Recuerda que los verbos estáticos son los que utilizamos para hablar de posesión, de pensamiento, opiniones, sentimientos, sensaciones, percepciones. If you weren't here on that day, please raise your hand or copy this. Si no estuviste por aquí ese día donde vimos esta lección, algunos les estuvo fallando la plataforma, no pudieron entrar a clases, por eso esos repasos son importantes. Si no estuviste este día, puedes analizar esta información, tomarla en cuenta y tomar notas. Permíteme, estoy de vuelta en un minuto rápidamente.
Excellent, guys. So, very good. Then, remember, if you want to express your thoughts, opinions, feelings, emotions, senses, perceptions, position, and measurement, don't conjugate those verbs into the present continuous. Cualquiera de estos puntos que quieras expresar, no los digas en presente continuo. Se suelen decir en presente simple. Okay, so remember the affirmative formula of the present continuous tense includes subject, verb to be is or am, and then the verb in ing. Nuestra fórmula a estudiar es sujeto, verb to be en presente, más verbo en ing, más complemento. Okay, very good. But just be careful with the nouns, pero solo ten cuidado con los sustantivos. Porque a veces cuando tenemos sustantivos irregulares en su plural o su singular irregular o no son contables, es complicado identificar qué verb to be les toca, ¿se acuerdan? El gobierno se entiende como algo en singular, así que ponemos is. Our children, aunque no lleva S, es un plural, así que lleva are. Country es singular, customs broker es singular, company es singular, my family, aunque implica varias personas, es una sola familia, así que le toca el verb to be en singular. Sales department, aunque un departamento tiene varios trabajadores, le toca singular, porque es un solo departamento. Para filtrar esto tienes que ver lo que tenemos en el recuadro. ¿Tiene forma singular y plural esta palabra? Eso te llevará a pensar si lleva is o are. We practice and then we check the negative form. Practicamos y luego vemos la fórmula negativa. Subject plus verb to be is are, am, plus not, plus verb in ing and complement. Sujeto, verb to be en presente, pero nuestro protagonista en la parte negativa es el not. Luego nuestro verbo en ing y nuestro complemento. Recuerden que esta parte central la podemos hacer en conjunction. Podemos convertirla en una contracción escribiendo I'm not, aren't, isn't, or aren't twice. Then guys, we check the interrogative form. Luego vemos la fórmula interrogativa. You can write questions that could be answered with yes or no. Puedes escribir preguntas que podrían ser respondidas con sí y no. Estas preguntas comienzan con el verb to be. Are you? Is he? Is she? Nuestro sujeto después. And then the verb in ing. Is she writing a book? Ella está escribiendo un libro. Complement and question mark. Ok. Muy bien. O podemos escribir preguntas que sean para información más detallada. You have to put the WH word at the beginning of the sentence and that's it. Ahí pues tienes que poner la palabra WH al inicio de la fórmula que ya previamente teníamos y pues con eso se completa. No pasa nada. Then we work with this. Trabajamos con eso y avanzamos a globalización. Remember, guys, that globalization is increase of trade around the world, especially with large companies producing and trading goods in many different countries. Recuerden que globalización es el incremento de intercambios o de comercio en el mundo, especialmente por grandes compañías produciendo e intercambiando bienes en muchos países diferentes. Or it's a situation in which available goods and services or social and cultural influences readily become similar in all parts of the world. Recuerden que la globalización también es una situación en la cual los bienes disponibles o los servicios disponibles y las influencias culturales y sociales gradualmente se convierten en similares en todas las partes del mundo. You have to study this topic, ¿ok? Tienen que estudiar este tema. Because here we have a lot of vocabulary, porque aquí tenemos un montón de vocabulario. Verbs like increase, incrementar, grow, crecer, develop, desarrollar, accelerate, acelerar, capitalize, capitalizar, dominate, dominar, emerge, surgir, outsource, es tercerizar o subcontratar, regulate, regular o controlar, y trade es intercambiar. Or these nouns o estos sustantivos. Recuerde, capital markets es mercados de capital o financieros. Development, desarrollo.
poverty, pobreza. Commodity, merchandise, goods or item, cualquier palabra para hablar de mercancía. Financial flows, flujos financieros. Trade, comercio. Cuando es trade con T mayúscula es comercio. Labor, mano de obra. Labor market, mercado laboral. Law, leyes. Technology, tecnología. Warehouse, almacén. What else, guys? Storage, riqueza. Living standards, estándares de vida. Job, empleo. Employment, bueno, job es un trabajo regular. Employment es empleo como un factor económico. ¿Qué más? International brand recognition, reconocimiento internacional de marca. Domestic market, mercado doméstico. Tradability, comerciabilidad. Inherente o relacionado con economic integration, integración económica. Financial assets, activos financieros. Tenemos que estudiar estas palabras porque puede que por ahí surja alguna pregunta que tenga que ver con su definición. Mucho cuidado, jóvenes. ¿Ok? Then, remember that we checked. Past continuous. Luego vimos el pasado continuo, ¿verdad? We use it for describing conditions that existed in the past. Si yo quiero enfocarme en describir a fondo algo que sucedió en el pasado, yo estaba haciendo esto cuando de repente él ya estaba haciendo esta otra cosa y ellos iban saliendo de tal lugar. Like when you give your testimony, como cuando das tu testimonio ante un delito. When you were a witness of a crime, cuando fuiste testigo de un crimen. Where you have to explain something that happened at the office, o quieres explicar algo que sucedió en la oficina o en la aduana. ¿Ok? Todo eso. Si sucedió durante un momento específico, tuvo una oración, dilo con pasado continuo. That's why we use same expressions like a moment ago, 5 minutes ago, at that time, at this time last week, all morning, all afternoon, or all night long. Todas esas las podemos utilizar para hablar que estábamos en una situación específica en el pasado. ¿Ok? Very good. Excellent, guys. What else? ¿Qué más podemos decir? Then we have the affirmative form of the past continuous. Fórmula afirmativa del pasado continuo. Acuérdense, nuestro verb to be, la clave es que debe estar en pasado. Could be was or were. And then the verb in ing. Y luego nuestro verbo en ing. Cuidado a quién le asignas was. Was es para los pronombres personales en singular, como I, you, he, she, and it. I, he, she, and it. Pero were es para los pronombres que son plurales. You, por ejemplo, puede ser un plural. We y they. Then, guys, we practice. Practicamos, hicimos algunos ejercicios. Y bueno, ¿qué más hicimos? Then we stop, luego nos detuvimos un poco en la gramática para hablar después de negativo, en negativo como lo escribo, con wasn't o con weren't, ¿ok? Esto es lo más importante. Para el pasado continuo en negativos con wasn't o weren't, ¿ok? Y después hicimos una pequeña pausa, ahora sí, para hablar de otro tema. De SWOT analysis. ¿Se acuerdan? Fórmula interrogativa. Was, were, subject, verb in ing, question mark. Comenzando nuestras preguntas con verb to be, que es algo súper sencillo que ya dominamos. Luego nuestro sujeto, luego nuestro verbo in ing y ahora sí, SWOT analysis. You have to study the SWOT analysis, guys. Tienen que estudiar el análisis FODA. Remember that the SWOT analysis is a tool to assess the environments of a company. Recuerden que el análisis FODA es una herramienta para evaluar los ámbitos o los entornos de la empresa.
Okay, internal or external. And is very useful in the strategic planning process. Y es bien útil en el proceso de planeación estratégica. It helps in the strategic planning process and the decision making. Nos ayuda en el proceso de planeación estratégica y en la toma de decisiones. Remember that the strength is something that gives you advantages over your competitors. Recuerden que una fortaleza es algo que te da ventajas sobre tu competencia. A weakness is something that makes it disadvantageous. Es algo que nos pone en desventaja, una debilidad. An opportunity is something that you can use for implementing strategies and increase profitability. Una oportunidad es algo que puedes utilizar para implementar estrategias e implementar la rentabilidad. And a third is something that could endanger your integrity and profitability. Y una amenaza es un elemento externo que puede poner en peligro tu integridad y tu rentabilidad. Very good. Then, remember, study, lo que más deben estudiar del SWOT es esto, su definición, los elementos que lo conforman, and the internal and external factors, y cuáles pueden ser ejemplos de factores internos y factores externos. Okay? Excellent, guys. Then, what is a strategy? ¿Qué es una estrategia? The way in which a business, government, or other organization carefully plans its actions over a period of time to improve its position and achieve what it wants. Recuerden que una estrategia es la forma en la que una entidad planea cuidadosamente cómo mejorar su posición y lograr lo que quiere. So, let's continue. And now, we have the future continuous. Ahora tenemos el futuro continuo, jóvenes. And we use it to explain that something will occur in the future for a lengthy time. Utilizamos el futuro continuo para mencionar que algo ocurrirá en el futuro, pero durante un periodo de tiempo esperado. For example, next week at 5 o'clock, la próxima semana a las 5 de la tarde. Or from 5 to 7, de 5 a 7. It will have a duration. Tendrá una duración. So the formula is subject plus will be plus the verb in ing. La fórmula es, recuerden, aquí no importa qué pronombre personal sea el protagonista en estas oraciones. No importa nada. Siempre el auxiliar va a ser will be y siempre nuestro verbo principal estará en ing. Okay, it's invariable, es invariable. Try not confuse it with a simple future. Trata de no confundirlo con futuro simple. Recuerda que futuro simple no define un momento específico del futuro. Y el futuro continuo, sí. Then, we wrote some sentences. Escribimos algunas oraciones. Y mientras escribíamos esas oraciones, encontrábamos palabras interesantes. Verbos como pay, pagar, invest, invertir, spend, gastar. Penalty fee o fine, multa, surcharge, recargo, and fee, tarifa o cuota. Then, what is the negative form of the future continuous? ¿Cuál es la fórmula negativa del futuro continuo? Aquí muchos se están equivocando. Tengan cuidado porque puede ser will not be o won't be. ¿Ok? Recuerden que will not be es más formal y won't be es casual, pero ambos, cualquiera de las dos puede estar seguida del verbo en ing para completar nuestro futuro continuo. ¿Ok? What is the interrogative form? We start with the auxiliary verb will. Si es una pregunta de sí o no, hacemos la pregunta, con el will al inicio. Nuestro verbo auxiliar al inicio. Will, subject, be, verb, ing, complement and question mark. Ahí lo tienen. And then, guys, we wrote some sentences. Escribimos algunas oraciones. Then we talked about commodity classification. What is the activity of identifying the merchandise? Assess the
studies and taxes with this number? ¿Cómo se le llama a la práctica o a la actividad de identificar mercancías para evaluar o determinar el pago de impuestos con estos números? Commodity classification. ¿Cómo se dice fracción arancelaria, jóvenes? Mucho cuidado, estudien este tema. Community code or HTS code. Okay, very good. Remember that nowadays we have 10 digits. Recuerden que actualmente tenemos 10 dígitos. Chapter, heading, subheading, tariff item, and classification number or NICOS. And we learned all this vocabulary. Aprendimos todo este vocabulario. We learned nouns like occupations and words for enterprises. Aprendimos palabras como puestos laborales, cosas y entre ellas, pues palabras que podemos aplicar para llamar a las empresas. Shipping documents. También vimos sustantivos de documentos de transporte, file, import, export license, purchase order, international sales contract, documentary letter of credit, entry summary, commercial invoice, insurance, airway bill, bill of lading, packing list, labels, and certificate of origin. And verbs like keep, interview, invest, fly, record, enter, release, transport or carry, issue, provide, and receive. Vimos todas estas palabras y verbos a lo largo de estos meses. Then we wrote sentences in each tense. Luego escribimos oraciones en cada tiempo verbal, ¿lo ven? In simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous, and future continuous. Pero también hablamos del Airway Bill, ¿lo recuerdan? Por favor, estudiamos el Airway Bill, en qué consiste este documento, on some of the fields y algunos de los campos. Y después pasamos a hazardous materials. Vean, del Airway Bill primero, vean las palabras básicas en yellow. And about hazardous materials y los materiales peligrosos, ahí tenemos que estudiar su definición, qué significa la palabra hazardous, las etiquetas de peligro, hazard labels, para qué sirven, qué son, o también las SDs, por favor, la hoja de seguridad. Ok, este es el índice de lo que hay que estudiar. The definition, common dangerous goods examples, ejemplos de mercancías peligrosas comunes. Safety data sheets and dangerous goods hazard process. Recuerden que para estudiar a fondo este tema deben ir a este enlace que estuvimos leyendo y desglosando en clase, por favor. Then, we'll learn more vocabulary. Aprendimos más vocabulario de algunos sustantivos, pero también aprendimos vocabulario financiero. Financial vocabulary, what is to save and what is to spend. ¿Qué es ahorrar y qué es gastar? Y todas estas palabras que nos pueden servir de mucho. Then, guys, what else? We talked about the moral words. A mi parecer, jóvenes, el tema o los temas sobre los cuales deben estudiar mucho más para evitar confundirse es número 1, globalización. Número 2, este que tengo justo ahora, los verbos modales. Recuerden que las preguntas en sus exámenes son extremadamente variadas, así que no les puedo decir que estudien unos temas y otros los ignoren. Hay preguntas, por lo menos una pregunta de cada tema, ¿ok? Recuerden que los exámenes son aleatorios, no se repiten jamás. Tienes una probabilidad muy alta de que te toque cualquier tema. Así que sí estudia todo, pero los temas que probablemente te cuesten más trabajo son moral verbs y globalización. Estúdialos con mucha precisión. Then, guys, remember we have that the modal verbs are auxiliary verbs. Los verbos modales son auxiliares, por eso siempre van seguidos de un verbo en infinitivo. Cuando los queremos negar, simplemente ponemos should not be, should not do. ¿Ven? Not y luego el verbo en infinitivo. Voy a ponerlo aquí. Remember its usage. Recuerden su uso. And the chart that I showed you.
y el recuadro que les mostré. This one. This is going to be very useful for studying. Será muy útil para estudiar. And then we talked about the bill of lading, remember? Hablamos del conocimiento de embarque. Used to, el día de hoy. And then customs clearance process. Y luego nuestro proceso de despacho aduanero, que por favor no le quiten la importancia que debe. Es un tema bastante teórico, así que por favor también tomamos las notas pertinentes. And guess what, guys? That's it. ¿Y qué creen? Eso es todo. Bueno, en la unidad 4, sesión 4, ahí tienen sus ejercicios parte 3, ¿ok? Parte 3 de los ejercicios, en donde vamos a echarle ganas y los tenemos que subir este domingo, ¿ok? Estoy en la plataforma en este momento y me parece que aún no hay nube para poder subir los ejercicios. A ver, estoy en la unidad 5 y efectivamente nuestra nube aún no está. Pero por favor, subimos ejercicios este fin de semana. So guys, thank you very much for coming today and see you next Tuesday for starting English 4. Muchas gracias por haber venido el día de hoy y nos vemos el próximo martes para comenzar, si Dios quiere, con inglés 4. Thank you guys. Thank you very much. Thank you, teacher. See you guys. Bye.